Siguiendo con nuestro modelo, donde hemos identificado que existen una realidad externa y una realidad interna. Todos los seres humanos. Los jóvenes, a partir de los 14 a los 24 años, empiezan este proceso de introspección. Ya no es como de niños que nada más limitaban su realidad a lo que podían tocar, sentir, probar, oler. Ya empiezan a desarrollar un sexto sentido de intuición, empiezan a identificar su mundo interior y por eso da la sensación de que los padres de familia pierden contacto con el joven adolescente. Es que ya tiene un mundo interior y este mundo interior les permite explorar este consciente, este preconsciente y el inconsciente. Conforme van madurando a nivel cerebral, va madurando el lóbulo frontal, que es el que les permite el desarrollo del pensamiento abstracto requerido para darle significado a lo material, a lo que se ve afuera. Empiezan entonces a identificar su mundo interior. El riesgo es que se pierdan en este mundo interior y que se desarticule su realidad externa con su realidad y su percepción subjetiva. Y entonces puede haber distorsión, una percepción de riesgo que no existe. Esto es lo que hace que yo puedo tener miedo o puedo tener temor, ¿no? El miedo, para fines nada más gráficos, es un riesgo real, pero el temor es algo que invento, algo que yo pienso que la traen contra mí y lo veo en base a esta dualidad. Es muy difícil lograr la integración y la integridad como persona. Nosotros ya deberemos tener mucha más conciencia y podemos filtrar lo que percibimos afuera y nos damos cuenta que una cosa es percibirlo físicamente, otra cosa es percibirlo sentimentalmente, otra cosa es racionalmente y todavía más profundo es la percepción emocional, que a diferencia del sentimiento que responde a sensaciones externas que percibí de afuera, ya se filtró por lo racional y le di un significado a eso que sentí y ya tiene una motivación, un movimiento, una motilidad propia que puede ser constructiva o destructiva. Yo sí me percibí el enojo de mi mamá, pero ya sé que la trae contra mí porque nunca me ha querido, porque ya lo filtré a través de una significación distorsionada y eso me da un resentimiento y empiezo a acumular, a guardar en el fondo de mi ser interior esta motivación destructiva. De aquí también puede surgir una motivación constructiva, una pasión creativa. Y todavía más profundo cuando empezamos a percibir el mundo parasensorial, por así decirle, a la significación y no necesariamente ponerlo en un contexto religioso, pero empiezo a percibir un mundo de energía más allá del cuerpo
que puede ser magnética, puede ser de calor, puede ser espiritual, el amor, y ya entramos en una dimensión transpersonal, más allá de la persona. Afuera yo tengo que lidiar con mis caretas. Yo, Gloria, pero soy la mamá de Tania, pero soy la señora del señor en turno, ¿verdad? Y soy la Miss o soy la doctora, según la cachucha que tenga. Y esto, pues todos tenemos toda esta diversidad en base a los roles externos que llevamos a cabo a nivel externo. Si para nosotros es difícil alinear lo que siento con cómo cómo reacciono en familia, imagínense en un joven adolescente que apenas está descubriendo y sintiendo, y a veces sin poder identificar qué es lo que está sintiendo. Y puede responder de forma impulsiva en el exterior. La respuesta siempre sigue siendo dual. O me prendo o me escondo, ¿no? Esto es físico, porque tenemos un sistema neurológico que produce, que me mueve al ataque, atacar, o tengo también un sistema que inhibe y me permite adentrarme en mí mismo. Esto se despierta, por ejemplo, en la meditación. Esto se despierta no solamente ante el ataque, con huida o ataque ante un riesgo, pero también con la activación sexual, con los deportes. Son ejemplos de que me activan. O por otro lado, yo puedo entrar en estados de meditación y me inhibe. Entonces, tenemos, y lo hemos venido viendo, diferentes reacciones cerebrales que pueden ser automáticas desde el tallo cerebral o pueden ser ya reflexiones desde la corteza cognitiva. Y veamos que aquí yo tengo hacia afuera mi mundo externo, que muchas veces responde tanto con electroencefalogramas mucho más activos que los que se empiezan a tranquilizar si me tomo un electro durante la meditación, la oración, en esta fase o postprandial, después de comer, que estoy relajada, se le baja el acelere eléctrico y empiezo también con esta fase de interiorización. Entonces, realmente es una respuesta física, una respuesta que nos permite. A nivel físico, entonces, se me puede generar una respuesta de ansiedad que es un desequilibrio autónomo, es reflejo, y estoy respondiendo a múltiples estímulos somáticos que estoy captando y me puede dar el ADD y todos estos trastornos de hiperexcitabilidad desencadenados por adrenalina, el sistema simpático que me activa, me excita. Entonces, físicamente, yo presento taquicardia, respiro más rápido, tengo sudoración, me puede acelerar este estado de ansiedad y es físico. Responde, como decíamos, al sistema simpático. Nótese que esta es la espina dorsal que tenemos y estos serían los nervios que responden a el tallo cerebral a nivel de corteza, a nivel cerebral, y responden de una forma de excitación. Aquí es el sistema simpático.
Y literalmente es una activación eléctrica y química. Esto ya lo hemos visto y sabemos que es un impulso eléctrico que entre neurona y neurona llega a ser químico y se desencadenan esta respuesta de neurotransmisores. Estamos hablando de la adrenalina o la dopamina que nos va a activar. Y aquí es donde decíamos, se activa el deseo, la anticipación del placer. Entonces mis receptores ya quieren más alcohol, ya quiero más sexo, ya quiero más acción, y el peligro me excita, porque yo estoy produciendo químicos que están activando mi deseo anticipado. O por otro lado, también puedo tener serotonina, puedo tener acetilcolina, que en vez de activarme, me inhibe y bloquea esta activación. Y entonces ya entro en un estado, un estado de autorreflexión interno. Y otra vez, después de este relevo químico, vuelve la activación eléctrica y se siguen disparando las interconexiones neurales que me van a dar resentimiento. Esto es muy importante porque visualizándolo, yo entiendo por qué un estímulo me desencadena un estado de ansiedad inmediato. ¿Por qué? Porque asocio cara de hombre con abuso, con mi papá, con no valgo nada, y entonces empiezo ya una reacción cíclica que automáticamente ante ese rostro voy a querer atacar, porque ya entré en un circuito de asociaciones que reaccionan de forma emocional en el hipotálamo, que es el cerebro medio. Aquí la amígdala, que es un núcleo de terminaciones neurales que está en el centro del cerebro, es donde se procesa el miedo, se procesa el placer, se procesa el dolor y la anticipación que yo después puedo relevar con un estímulo a corteza, y entonces asocio que, lo que pasa es que yo quiero con mi novio, o yo quiero, eso ya es un pensamiento. Yo relevé mi estímulo emocional con un pensamiento, una significación. Y todo eso desencadena respuestas hormonales. Es importante entenderlo porque para entender la agresión, para entender la violencia, tengo que saber que es una respuesta física y surge de la ansiedad, donde puede manifestarse previamente con un trastorno digestivo, un dolor de cabeza, una tensión muscular, una fatiga crónica que trataba yo de huir, un adormecimiento por depresión. Puedo tener palpitaciones, opresión en el pecho, mareos, y todo esto antes de que se manifieste en la acción, la ira, por ejemplo. Alteraciones respiratorias, aumenta la respiración, o esta ansiedad que produce sofocación, agitación, el nudo en la garganta, la sudoración, y es que apenas estoy, ahora sí que generando energía para activar el ataque, en el caso de la agresión externa o la violencia, que puede todavía magnificarse en violencia. ¿Cuál es la causa de esta predisposición? Puede tener un origen genético que ya se ha identificado, que sí tenemos tanto un gen que me puede predisponer al alcoholismo porque mis papás o alguien era alcohólico, o a la ansiedad o la esquizofrenia porque
o a la depresión, ya identificaron el genoma completo del hombre, ¿eh? Esto es la primera vez, y fue en este mes, creo, que ya se desarrolló y ya encontraron todos los genes, todos ya tienen nombre, ya tienen, aunque no se sabe mucho de cómo reaccionan, pero ya se sabe, muchos de estos trastornos emocionales tienen un gen que es el que se va a disparar en la acción. Ahora, volviendo a lo que hemos comentado anteriormente, antes se pensaba que el gen era predisponente, era determinante, porque como mi papá era, pues ya, ni modo, ya soy alcohólica y ya hasta lo uso de justificación. Pero aquí se sabe que el presente, yo hoy puedo decirle no a la activación de ese gen. Yo puedo cambiar mis genes desde el presente. Esto es algo que no se sabía anteriormente y es una maravilla porque nos quita esta idea de que no, pues ya estoy manejada y predeterminada desde mi pasado, desde mi genética. O sea, no, sí tengo predisposición, pero no es determinante. La angustia, entonces, que viene de la palabra angosto, porque siento que no puedo respirar, es angosto, es la ansiedad, puede venir de una asociación que hago entre esta situación que me está pasando hoy con mis temores de infancia. Entonces, lo magnifico o le doy una significación que me pone a la defensiva o luego ya contesto rápido y agresiva porque en mi mente ya lo asocié con algo que a lo mejor inconscientemente lo estoy relacionando con aquello que me lastimó de niña. Esto quiere decir que hay un origen genético y también puede haber un origen aprendido. Aprendido no necesariamente desde la lección en la clase, sino por imitar emociones y replicar emociones de mi mamá, de mi papá, y eso hace que muchas de mis respuestas inconscientes tengan un origen aprendido. Entonces, yo tengo que identificar, cada uno de nosotros como personas, estoy bajo tensión. La tensión es la energía que se produce cuando hay conflicto, y conflicto viene de la palabra fricción, cum frictio, y hay una fricción entre mi voluntad y la voluntad de las cosas como son. O sea, no son las cosas como yo quiero que sean, entonces hay una fricción entre mi ego y la realidad, y eso genera energía. Como médica, yo sé que el estrés, que ahora se tipifica como algo negativo, es bueno, puede ser bueno, porque me va a dar esa energía para reparar el cuerpo que está mal o para reparar una relación o para huir, para defenderme, para protegerme. O sea, esa energía no es ni buena ni mala. Cada uno de nosotros decide qué hacer con esa respuesta eso es que si yo no tengo conciencia de este estado de tensión, entonces puedo responder de forma irritable y luego ya estoy de malas. Entonces, cuando esté de malas, yo tengo que saber reconocer que algo anda mal, y es lo que diferencia el bienestar del malestar. Estoy mal, no estoy a gusto en mi cuerpo, algo me está irritando, pero a lo mejor la irritación no está tanto afuera como adentro de mí, o en la significación que le doy a aquello que estoy percibiendo. Entonces,
Otra manifestación, el insomnio, no duermo bien, o los sueños, o mis respuestas neuróticas, cuando la gente ya te percibe mal, es una señal de que algo está mal, tengo que rascarle a mi interior para encontrar qué es lo que me está irritando para que yo pueda entender y entonces responder más serenamente y darme cuenta que a lo mejor es mi fantasía, es mi percepción, o me da tiempo de salir antes de atacar, salir a caminar, o respirar antes de ofender, ¿no? Eso me permite, eso se logra a través de la introspección previa. Entonces, cuando no podemos cambiar las cosas, me irrito, porque mi ego choca contra la realidad. Me cuesta trabajo concentrarme o enfocarme. Para todo ando ansiosa, rápida y cambiando de tema, disipada. No me puedo enfocar, no acabo las tareas como las quisiera hacer. Y esto, fíjense que está muy asociado con las alergias. Las alergias tienen un componente emocional que es físico y nos da este estado de hiperquinesis física y también de estados de ADD. El preocuparme, me preocupo mucho, me vuelvo demasiado obsesiva. Entonces, lo primero es identificar anticipadamente para prevenir. Entonces, esto es lo que me enseña no a ver las emociones como buenas o malas, sino a identificar mi ansiedad o mi agresión como una señal de alerta. Cuidado, cuidado. Hay algo que te está disparando una reacción de ataque, algo que estás o percibiendo subjetivamente o realmente sí hay algo que tienes que atender porque hay un riesgo latente. Estás percibiendo el enojo de alguien o el odio o la crítica de alguien y eso me genera este estado de ansiedad, que es una tensión sostenida, una agitación aprensiva, una preocupación irracional. E irracional, ¿por qué? Porque no veo. Lo que pasa con la ansiedad es que no veo claro. No sé si estoy enojada, no sé si estoy triste, no sé. No, lo único que sé es que estoy hasta la madre, ¿no? O sea, no sé, no identifico bien. Y ese es el típico síntoma de la ansiedad. Es un problema que cada vez es más frecuente y nosotros ahorita post pandemia estamos viendo que ha aumentado en una forma pues preocupante, por no decir alarmante. Sí, ¿por qué? Porque hemos estado rozando contra situaciones de conflictivas, de choque entre lo que deseo y lo que quisiera que fuera, ¿no? Y esto genera esta energía contenida que me provoca ansiedad social, fobias, trauma, ansiedades físicas, pánico, obsesiones. Entonces, es natural que después de lo que hemos vivido, tengamos estas manifestaciones. O sea, primero es percibirlo y no estigmatizarse o juzgarse o castigarse por, ay, qué bárbara, y forzarse espérame, está bien sentir ansiedad, es normal que nuestros alumnos sientan esto, pero antes que nada yo tengo que lidiar con la mía. Yo estoy en un estado de serenidad que puedo ayudar y percibir a los demás sin intoxicarme y sin que se dispare mi propia ansiedad, porque esto es muy, muy contagioso.
es muy contagioso la ansiedad de la gente, inmediatamente se me pasa. Y lo vimos con el pánico, la hipocondriasis, y es lo que podemos ver con el post-COVID, que estamos exagerando con los miedos y hay gente que tiene las manos deshechas porque exageró y además está segura de que algo va a pasar y esta ideación catastrófica es típico y de un estado de ansiedad. Hay que tener mucha paciencia. Primero, percibirlo en mí para que yo pueda manejar mi propia ansiedad. Y desde un estado de aceptación personal, pueda yo aceptar, percibir y aceptar a los otros que quizá sí también vienen en un estado inaceptable, o sea, no te aguanto, ¿no? Inaguantable. Entonces, esto aumento de tensión, presión, percepción distorsionada, exigencias personales, a lo mejor me estoy autoexigiendo demasiado, espérame quieto, dormir es muy importante, comer bien es importante, bajarle a las pastillas, bajarle al alcohol y identificar anticipadamente estos disparadores. ¿Cuáles son? La irritabilidad, el miedo de tomar decisiones, la incapacidad de manejar mis emociones, el insomnio, la preocupación constante, el desgaste emocional. Son señales, son disparadores que me pueden llevar a estos estados de agresión ingobernable, a falta de sano juicio y que me pueden hacer atacar o más allá crecer en ira y en furia. Entonces, yo tengo que poder identificar, igual que ya aprendimos a identificar síntomas físicos en el COVID y sabemos que si tenemos flujo nasal, si tenemos irritación de la garganta o tos, si tenemos fiebre, o son respuestas físicas. Yo tengo que identificar mis respuestas de malestar emocional. Tengo agitación, tengo miedos, pues, que no irracionales, incapacidad de manejar emociones, aprensión o estados de depresión. Tengo esta ideación irracional que me lleva a la falta de sano juicio y anticipar irreflexivamente desde la dispersión mental, con querer atacar. Yo tengo que identificar, es la primera forma de prevenir, de cuidar, de atender. El aislamiento que hemos vivido, la evasión, los problemas en las relaciones interfamiliares, intrafamiliares, comportamientos erráticos sociales. Ahora estamos viendo brotes de violencia en la calle, brotes de ataque, el tráfico, es impresionante la agresión y es natural, ya lo sabíamos que íbamos a tener que contender con estas tres respuestas: miedo, depresión y agresión o violencia. Entonces, hemos revisado la predisposición al abuso. Ahora vamos a manejar el estado de agresión y violencia, que puede ser hacia mí misma o puede ser hacia los demás. Una es volcar esa energía destructiva hacia adentro o volcarla hacia afuera. Veamos que aquí, perdón, es importante repasar esto, que es la doble pulsión que tenemos. Hemos
tenemos que identificar que yo tengo por naturaleza una pulsión hacia la construcción y una pulsión hacia la destrucción. Todos tenemos esta doble naturaleza y la tengo que reconocer para controlar mi propia impulso para destruir, para atacar. Una lo llamaba Freud el eros, que también viene desde los griegos, que identificaban esta capacidad, de esta pulsión de vida, donde jala toda mi energía vital hacia la reproducción, el placer, hacia lo bueno, entre comillas. ¿Sí? El tánatos, que es muerte, también me jala hacia una desintegración, una tendencia a la violencia, a la agresión, a la destrucción. Entonces, primero tengo que percibir que yo tengo esta doble naturaleza y tengo que tener este embate humano que todos llevamos en el corazón. Y no se puede hablar de agresión y violencia sin tocar los temas de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo que destruye y lo que construye. Esa es la naturaleza pues que nos permite sobrevivir. La agresividad es una respuesta de conducta normal que surge para satisfacer una necesidad que estoy percibiendo, una urgencia porque estoy identificando una amenaza o contra mi integridad física o psicológica. Es un mecanismo adaptativo de conservación personal y de la especie. Y es una actividad, puede ser una actividad depredadora que destruye a mí mismo o a los demás. Entonces yo tengo que saber identificarlo anticipadamente para que pueda yo controlar estos disparadores antes de que se vuelvan destructivos por ser inconscientes. Se describen dos tipos de agresión. Hay una agresión impulsiva, es esta reacción inmediata, es inconsciente, es automática. Me pegas y yo ya te voy a pegar. O sea, y hay una agresión premeditada, que es predatoria o puede ser instrumental. Aquí uno pasa por el tallo cerebral, que es una reacción abrupta, afectiva, reactiva, en caliente, es una respuesta a una provocación o a una percepción de amenaza. La conducta agresiva se da de manera repentina como una respuesta a una provocación percibida y respondo con enfado o afecto hostil. Es una agresión reactiva y normalmente reacciona desde un trauma infantil, una percepción, una experiencia de abuso con emociones negativas y surge desde mi ira, desde mi frustración, cuando es inconsciente. Yo tengo que traerlo al consciente anticipadamente para que no se dispare mi reacción natural a atacar, sino que pueda yo controlarla. La respuesta premeditada está orientada a un objetivo. Es una respuesta a sangre fría. Esta se controla, se delimita y yo puedo utilizar esta agresión como una indignación, con lo que llaman righteous anger. Es una indignación que me ayuda a contrarrestar algo negativo, ponerle un alto, pero meditadamente, que de una forma dominada. Y generalmente es gente que tiene una expectativa de recompensa. Ya lo pensé, voy a controlarme porque quiero
un premio, o manipulo, o quiero el poder, o la dominancia, y es cuando la agresión se vuelca en poder que pisotea al más vulnerable, que también no es lo ideal. Tenemos aquí una respuesta simpática, que es la que me permite tomar estas decisiones controladas. La respuesta cerebral, ahora por la neuroimagen de tomografías axiales computarizadas y de todas estas nuevas formas de ver la activación cerebral, me demuestra que surgen estas respuestas en este cerebro medio. Es una respuesta hipotalámica, es una respuesta no consciente porque es emocional. Cuando yo lo relaciono con un centro organizador o una sustancia gris, yo puedo llevarlo a una estructura cortical, generalmente la parte frontal. Y esta parte frontal es como decíamos, el pensamiento abstracto. Aquí detrás de los ojos, órbito frontal, es donde yo le doy un significado a esto que percibí. Y se puede ver el comportamiento agresivo, aparece desde la infancia y continúa. Es un mecanismo y es una respuesta que a lo mejor aprendimos desde niños por la respuesta de mis padres, así manejaban ellos el conflicto. Y bueno, aprendí esa respuesta. Nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad de retrasar una respuesta conductual que jale más hacia el placer y no hacia el dolor. Tengo que dejar de responder a estímulos que generen castigo. Esto es lo que pasa cuando ya hay un trastorno que me lleva a una conducta antisocial de violencia, porque estoy tan enojada y no le hice caso a mi enojo, que me estaba alertando de que había algo en mi interior que requería manejo consciente, y entonces empieza una conducta externa antisocial y ya empiezo con el resentimiento contra los demás y bueno, pues a mí me va mal, pues a ti voy a matarte porque te veo demasiado feliz y no se vale porque yo no lo soy, ¿no? Este típico manejo de la violencia que entonces puede ser, es también una respuesta química impulsiva. Ahorita se sabe que la agresión y la violencia, y estos son de estudios de la judicatura o la judicatura, son judiciales, de estudios que se hicieron en criminales, en personas psicóticas y antisociales, y se hicieron estudios para identificar cuál es la causa. 1% se debe a una respuesta genética. Más de 15% es aprendida por una violencia sufrida durante la infancia. Pero la mayoría son respuestas en el momento, en el aquí y ahora, en el presente, y responden en forma química a lo que es la inhibición de la agresión. O sea, la respuesta química es que no tengo serotonina, que es la que va a inhibir mi enojo. Entonces no tengo control y dejo que la dopamina ataque. La serotonina, que es la que me va a tranquilizar, cuando no la tengo, no tengo cómo tranquilizarlo. Y esto tiene, pues es una respuesta química que ocurre en la sinapsis entre una neurona y otra. Ahora se sabe que la respuesta genética, o sea, esto ya en los genes, esa persona no responde con serotonina porque no tiene lo que es
el transportador, que es un químico fabricado por un gen, alterado en personas agresivas. Se ve que el transportador no está haciendo bien su función y por eso no sirve la serotonina. Y que eso responde a un daño en los genes. Entonces, otro disparador es el MAO, que también es un neurotransmisor que produce una respuesta agitada. Entonces tenemos el gen también de esta sustancia, de esta respuesta química. Esto es importante porque miren, aquí dice alta expresión de MAO es una interacción del gen y el ambiente y aparece cuando alguna persona sufrió un maltrato o un trauma en los primeros 15 años de la vida, una propensión a los arrestos criminales, mayor desorden en la conducta durante la adolescencia. La violencia ya es la agresión que no pude controlar, ya me detonó una pasión. Y aquí es el uso intencional de la fuerza física, de amenazas contra uno mismo u otra persona, o un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia consecuente o que se debe a un traumatismo, a un daño psicológico, a un problema de desarrollo o muerte. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Y vemos como manifestación típica estas respuestas de las feministas que atacan violentamente como una respuesta pendular después de haber sido históricamente oprimidas, abusadas, hay una respuesta exagerada en péndulo que ataca y es violenta y destructiva porque no manejamos anticipadamente, constructivamente la agresión que pude haber utilizado como coraje y valor para contener la agresión contra que estaba yo sufriendo, ¿no? Ahora, si seguimos este modelo que hemos venido manejando, que tengo yo una dimensión interior que es física, emocional, racional y espiritual, tengo que identificar los indicadores. El eros, a nivel físico, responde al placer, es natural. Yo tengo ese compás que naturalmente a los niños los jala hacia lo que da placer. A nivel emocional, tenemos o deberíamos, lo natural, lo bueno es jalar hacia la alegría, hacia la felicidad. Lo racional es jalar hacia la satisfacción de un logro. Lo espiritual es jalar hacia la bondad, hacia la generosidad. Es natural. Esto nos jala hacia lo constructivo. Lo que pasa es que perdemos el compás y ahora ya no respondo al placer y me castigo. Entonces busco sabotearme para castigarme y provocarme dolor. Y eso es una respuesta de mi lado tánatos, de mi lado destructivo. Y empiezo con estos procesos de autolesión. Yo siento que no merezco el placer, entonces me tengo que flagelar, me tengo que castigar. Yo no puedo sentir felicidad porque, no, pues ¿cómo? Entonces me pongo de víctima y me predispongo a que me agredan o detono
el insulto de mi marido para que me ataque, para que yo pueda ser víctima y sufrir, ¿no? El sufrimiento. La insatisfacción, nada me da placer, no siento satisfacción. Y entonces como, y pienso mal de la comida porque voy a volverme gorda, voy a engordar, qué mal, en vez de dar gracias por la comida, sentir satisfacción y generar un pensamiento proactivo que a la larga va a hacerme mejor el alimento, me va lo voy a asimilar, lo voy a rechazar y voy a empezar con problemas de colitis y entonces voy a tener trastornos digestivos porque no puedo digerir y alimentarme satisfactoriamente. Y a nivel empiezo a pensar mal de la gente y luego ya estoy a la defensiva y ya interpreté que fulanito de tal, no, ¿tú qué traes? ¿Tú qué traes contra mí? Y ya, lejos de ser generosa y bondadosa, me enquisto y me encierro. Entonces, fíjense cómo tenemos esta doble pulsión que funciona a diferentes niveles y que yo tengo que desarrollar introspección para reconocer anticipadamente los síntomas antes de que se vuelva violencia. Yo tengo que captar que estoy enojada por quizá algo que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. Hay diferentes definiciones de la violencia. Dicen que es un mal físico, es un mal moral, un mal metafísico, y que surge de la privación. Algo que me pasó de niña, mi niña interior lastimada. Puede ser físico, que es una necesidad de sobrevivir y mantener mi territorialidad. Y entonces utilizo esa fuerza en contra de la vulnerabilidad de otros, o en vez de reforzar mi propia vulnerabilidad. Y veíamos que también puede ser una respuesta física, química. Es un mal moral que existe porque somos libres, porque Dios quiso que no fuéramos seres encadenados. Es el precio que pagamos por la facultad de elegir. Es la dicotomía del libre albedrío, según John Milton en El Paraíso Perdido. Entonces, es un tema físico, es un tema emocional, es un tema filosófico, es un tema actual que desgraciadamente nos está llevando a la guerra y a la destrucción entre uno y otro. Los humanos somos malvados por la sencilla razón de que no conocemos qué es el bien y cómo hemos de actuar para vivir conforme a él. Esto lo decía Platón. Decía que era el mal de la ignorancia. Y esto a mí me hizo reflexionar viendo a todos estos jóvenes que son capaces de destruir y de hacer daño sin sentir dolor o empatía por el dolor ajeno. Y entendí que es un mal de ignorancia porque quizá ellos no saben amar, nunca fueron amados. Y quizá nuestra generación de mamás que salimos a trabajar y que dejamos de brindar de arropar con el amor y la seguridad a nuestros hijos, pues somos culpables de esta generación amoral. Es una generación que recurre a la violencia como un valor que te va a sacar adelante y que te va a permitir ser exitoso. Entonces, tenemos una sociedad enferma. No se diga todo lo que estamos tomando para aquietar. Yo, como responsable sanitaria, ¿qué puedo hacer?
Primero, ponerlo en mi radar. Tengo que hacer una campaña de salud mental. Tengo que identificar anticipadamente a los indicadores que pueden detonar una autolesión entre mis jóvenes, entre mis profesores, para poder desarrollar estrategias de protección y canalizarlos anticipadamente. Esto requiere evitar mayores riesgos, tratar de restablecer este equilibrio emocional. Muchas escuelas han implementado ahora el mindfulness, ejercicios unos 15 minutos antes de empezar la jornada escolar para centrar, para respirar con su grupo y llevar a esa tranquilidad, primero que va alentando, ralentizando las pulsiones agitadas del corazón, de la respiración, a través de respiraciones hondas, profundas, tranquilizantes, que puedan llevarnos a ese estado de serenidad. Y empezar entonces un día en el que sí puedan ellos, a través de la oxigenación, enfocarse y concentrarse en lo que está pasando. Yo no puedo agitarme y empezar a gritar y gritarle al chavo que está agitado porque voy a perder el control yo y voy a perder el control del grupo. Y es muy importante volver a conectar estos ejercicios de mindfulness, de volver a conectar mi mundo exterior con mi mundo interior y tratar de identificar estados de ansiedad, de duelo, de estrés, ¿no? Para que yo pueda canalizarlos antes de que nos hagamos más daño. La libertad de expresión, la escucha responsable, la aceptación incondicional, la empatía, el generar confianza, son competencias que me pueden apoyar en este protocolo que tengo que desarrollar para lo que serían esta salud mental. Crear ambientes saludables, ambientes contenidos de riesgo, donde haya comprensión. Yo no puedo tolerar la violencia verbal ni física en mi salón. El bullying. No podemos, tenemos que garantizar un ambiente, aunque sea en nuestro salón, que logre esta contención de riesgo y que se sientan seguros, donde puedan todos ser respetados y hablar libremente. Observar aspectos no verbales. Tengo que darme cuenta si están muy agitados, si no se están, cambiaron sus hábitos de higiene personal, si cambiaron de amistades, de relaciones interpersonales, si ya empezaron con acciones de distanciamiento psicológico, si ya está evadiendo, si está muy aislado. Tengo que también hacer ejercicios para explorar qué piensan, qué sienten, para que puedan explorar, describir sus emociones a través de la pintura, la creatividad, los juegos, a través de actuaciones, de solicitar trabajos videograbados, restablecimiento emocional, preguntas para promover la expresión libre, la escucha activa, comprender la crisis. Yo tengo que poder identificar y no atacar. O sea, yo no me puedo enganchar con la provocación porque decíamos que es muy infeccioso el enojo. Es muy infeccioso y es fácil que yo me enganche y ante la provocación responda con un grito. Entonces, sí es importante esta contención protectora. Tengo que saber discernir, tener lectura facial de estados de enojo, de tristeza, de miedo, identificarlos, aunque no lo sepan verbalizar los jóvenes.
Entonces, son aspectos adaptativos o desadaptativos. Y yo tengo que enseñarles a responder constructivamente con esa energía que naturalmente va a llevarlos a enojarse, a la violencia, al ataque y a matar, a destruir aquello que ellos sienten que es una amenaza. Espérame, usa ese enojo, pero torna esa energía en coraje, en valor para confrontar aquello que injusto, esa indignación constructiva que va a permitir responder a lo que ya estoy percibiendo. Tengo que enseñarles a distanciarse de su experiencia subjetiva. A mí me sirvió mucho hablar inglés con ellos. Y aunque no sepan inglés bien, les permite describir lo que están sintiendo desde otra parte de su cerebro. Y entonces les permite distanciarse de la vivencia para que ellos describan lo que ellos estuvieron percibiendo, están percibiendo. Es un ejemplo de distanciamiento de la experiencia. Espera, tranquilo. A ver, reconocer el factor detonador de la angustia antes de que explote. Ponerle nombre a lo que provoca miedo y verbalizarlo es muy importante. Esto puede ser escrito, puede ser pintado. Identificar y analizar síntomas físicos. Ya dijimos taquicardia, taquipnea, como se le dice a la respiración agitada, o cambios sociales. Procurar seguridad, nosotros darles esa seguridad, esa confianza para que puedan decirnos, buscar ayuda y fortalecerse, ¿no? Esto para poder alinear lo que es el estado interior que se siente vulnerable con su capacidad de respuesta, para que desde una integridad podamos manejarlo. Yo como profesor, como responsable sanitario en mis campañas, tengo que primero identificar el riesgo. Tengo que generar condiciones protegidas, un ambiente de protección, de seguridad, donde se castigue a la persona del bullying, donde aquel que está agrediendo, en un mundo donde ahorita la agresión parecería que es lo deseable. Y nosotros ayudarles a dirigir su respuesta a través de la conexión con la realidad. Y si requieren, canalizarlos terapéuticamente. O sea, yo tengo que buscar esta alineación. Y tengo que darles contención emocional, con protección, confianza, seguridad. Hacer un alto en el camino, detenerse para identificar las presiones, las expectativas, las exigencias diarias y corregir los hábitos. Es muy importante porque sí es físico y requiero comer bien, dormir bien, hacer un deporte, ocuparme, no estar con tiempos libres para que se pierdan en el pensamiento destructivo. Manejo cognitivo del comportamiento, terapia, relajación, desmitificación de lo que asumo que es algo que estoy percibiendo como amenaza, corrección del enfoque, exposición gradual a la situación que produce miedo. Poco a poco vamos a acercarnos un poquito. A ver, ¿qué le dirías a esta persona? Primero a través de la imaginación, ahora para que cuando ya llegues a esa situación tengas el valor de decirle lo que estás sintiendo y ponerle un alto. Aprendizaje de técnicas prácticas en el manejo de problemas. Hay que ensayar. Se pueden hacer role-playing,
en la clase, ¿qué harías en esta situación? ¿Cómo responderías si tú fueras esta persona y habías vivido tal cosa? Y evitar fugas a través del alcohol, la droga, identificarlo antes de que se vuelva una adicción. Entonces, pues esto es un poco lo que el tema invita a reflexionar